Se busca a un varón de 36 años que en la tarde de ayer se adentró en el río Pisuerga a la altura de la playa de Las Moreras y desapareció. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. La búsqueda continúa hoy. Nos vamos en directo hasta allí para conocer la última hora. Noemí Morante, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. A estas horas continúa la búsqueda. Los buzos de Salvamento de Castilla y León siguen rastreando el río. También lo han hecho durante toda la mañana los bomberos de Valladolid. De momento, sin encontrar rastro. Muchas gracias, Noemí. Enseguida volvemos contigo para conocer si hay novedades al respecto. Y recuerden, desde hoy las urgencias pediátricas de Arturo Iríes se trasladan al Hospital Río Ortega. Allí se pondrá en marcha un nuevo sistema de triaje que aseguran mejorará la atención. Lo que se pretende es unificar esas urgencias, como digo, para ofrecer una atención de urgencias a nuestros niños con todos los estándares de calidad. No hay algo tan elemental como es un sistema de clasificación o de triaje a las urgencias. Es decir, que nosotros atendemos las urgencias por orden de llegada. No se podía hacer el traslado total de esas urgencias sin realmente reforzar el servicio, porque el riesgo que se corre es que se colapsen las urgencias de pediatría. Están viendo la imagen que nos llega en directo desde Torrecilla de la Orden. Es uno de los municipios afectado por el cierre de los consultorios rurales, algo que está generando muchos problemas. Enseguida se lo contamos. Y hoy Óscar Puente ha avanzado algunos de los proyectos que se van a poner en marcha a finales de año relacionados con la integración ferroviaria. Se van a construir 3 nuevos pasos subterráneos para peatones. También les contamos enseguida dónde se van a construir. Por cierto, ya hay fecha para el inicio del próximo curso escolar. Será el 9 de septiembre. Es miércoles 10 de junio. Comenzamos. Tal y como estaba previsto el traslado de las urgencias pediátricas que se atendían hasta hoy en el punto de atención continuada de Arturo Iríes, se trasladan al Hospital Río Ortega. Cualquier urgencia pediátrica a partir de las 3 de la tarde de aquellos que pertenezcan al área de salud Valladolid Oeste será atendida en el hospital. Eva Elvira, muy buenas tardes, donde se podrá realizar un triaje que no se realizaba en ese centro de salud. Buenas tardes, Laura. Así es, y este es uno de los principales beneficios que aseguran los pediatras y desde el SACIL que se va a producir en las nuevas atenciones que se reciban en el Río Ortega. Aquí se atendía a los pacientes en función de su hora de llegada y ahora allí se les hará una fase previa, algo que es habitual en el Río Ortega en cualquier urgencia, y en función de la dolencia que planteen entrarán antes o después para ser tratados. Se están acometiendo una serie de reformas en el Río Ortega ante la mayor demanda previsible que pueda producirse, aunque reconocen que a día de hoy, en parte motivado por la crisis del coronavirus, cada vez hay menos urgencias. Habrá que esperar, dicen, hasta el otoño para saber cuáles serán las necesidades reales del punto que haya en el Hospital Universitario Río Ortega. El punto de atención continuada de Arturo Iríes deja de estar operativo. Las urgencias pediátricas, todos los menores de 14 años de la zona oeste, se verán en el servicio del Río Ortega. Desde el SACIL aseguran que se hace con un objetivo: dar una atención integral y de calidad. Los pediatras demandaban este cambio desde hace tiempo, pues en el centro de salud había deficiencias. Trabajamos en dispositivos en los que no tenemos personal de apoyo. Nos referimos a una enfermera específica de pediatría. No disponemos de pruebas complementarias, no podemos solicitar analíticas, no podemos pedir ecografías. Y carecía de un punto fundamental, el triaje, el lugar donde se clasifica a los niños en función de su gravedad o dolencia y que permite que se les atienda en base a ello y no por orden de llegada. Desde SATSE piden que haya personal suficiente y han conseguido algún refuerzo. Se va a incrementar una enfermera, ahora en el turno de tarde va a haber 3 enfermeras, también se va a incrementar la dotación el fin de semana, mañana y tarde va a haber 3 enfermeras y el resto se irá viendo a medida que vaya evolucionando lo que es la demanda. Todos reconocen que el número de urgencias atendidas ahora es mucho menor, pero habrá que esperar a la vuelta a la normalidad para determinar las necesidades. Eso sí, en el hospital ya hay cambios.
se han habilitado 2 boxes adicionales y se ha creado una segunda sala de espera. Y en estos momentos se está realizando también una habilitación de un box especial para la traumatología, donde podamos atender este tipo de patología. Las nuevas circunstancias obligan a separar a los pacientes en 2 circuitos. Eso sí, habrá una única sala de emergencia. Y además de urgencias generales, también se atenderá a los de traumatología, que hasta ahora eran tratados en la zona de adultos. Los consultorios médicos rurales continúan cerrados y en teoría así seguirán hasta octubre. Nos vamos a ir en directo hasta uno de los municipios afectados, Torrecilla de la Orden. Ahí está Ana Martínez. Ana, muy buenas tardes. Algunos alcaldes creen que hay segundas intenciones detrás de esa decisión. Sí, ¿qué tal? Muy buenas tardes. No lo entienden porque hay consultorios médicos rurales que sí permanecen abiertos y otros no. Por ejemplo, donde nos encontramos, este pueblo pertenece a la zona básica de salud de Alaejos. En esa zona hay 6 consultorios médicos que pertenecen a 6 municipios. Solo uno de ellos, el de Castronuño, está abierto. Los demás no han abierto sus puertas y previsiblemente no lo harán hasta el mes de octubre. Desde los municipios afectados, como es este caso, aseguran que aquí la población es muy mayor, que no tiene posibilidad de desplazamiento y además que no entienden por qué se abren centros comerciales, bares, restaurantes y no se da servicio aquí en estos centros. Han remitido una carta a la consejera de Sanidad, a Verónica Casado, pero de momento no han obtenido respuesta. Este consultorio de Tiedra lleva cerrado desde el estado de alarma. Iban a reabrirlo en el mes de julio, pero ahora Sanidad les comunica que hasta octubre no habrá servicio médico en el pueblo. El alcalde, ante la indignación, ha remitido una carta a la consejera, Verónica Casado. Que los intenten abrir a la mayor brevedad posible, entre otras cosas porque nos metemos en verano cuando más gente tenemos. Para poder ir a una consulta, un vecino de este pueblo tiene que desplazarse 8 kilómetros hasta Mota del Marqués, pero aquí aseguran que las consecuencias de estos cierres van más allá. Para la gente mayor el médico es un referente, muchas veces es al que le cuentan cosas que no tienen nada que ver con su patología. En la misma situación se encuentran los pueblos de la zona básica de salud de Alaejos, donde 5 de los 6 consultorios médicos siguen cerrados. Tan solo atienden en Castronuño o bien en el centro de salud de Alaejos. El 70% de la población que tenemos es muy mayor, no se puede desplazar. Los centros comerciales, bares, terrazas estén abiertos, la gente pueda ir libremente a comprar. ¿Y por qué no se puede venir el médico a pasar consulta al pueblo? Y piden que la situación sea flexible. Que quizá tenemos que ser un poco condescendientes, es decir, en vez de 3 días tienen que ser 2. También han remitido una carta a Verónica Casado, pero en ningún caso han recibido aún respuesta. La pandemia del coronavirus será sin duda alguna uno de los hechos informativos más relevantes del siglo XXI, pero en España nos falta documentación de lo que pasó en pleno pico de la enfermedad. Los medios de comunicación no hemos podido relatar todo lo que ocurría dentro de los hospitales. Aquí en Castilla y León ni tan siquiera existe el relato de lo que ocurrió en el hospital de campaña de la Feria de Muestras, unas imágenes que se han perdido para siempre. Los aplausos de las 8 de la tarde de los propios médicos o enfermeros o personal sanitario que salía aquí no nos dejaban estar simplemente en esa plataforma. Podíamos haber entrado, como se han hecho en otras comunidades, por ejemplo, un fotógrafo, un medio cada día. En Castilla y León hemos trabajado a muchos metros del foco mediático. Sin embargo, sí que hemos visto lo que pasaba en el interior del IFEMA, el Hospital de Alcalá de Henares o el cementerio de la Almudena. Pero aún así en España nos faltan imágenes y nos hacemos preguntas. ¿Dónde queda el derecho a la libertad de información? ¿Qué pasó en la morgue del Palacio de Hielo? ¿Quiénes son las víctimas de esta pandemia? No tenemos ni siquiera sus nombres. La ley de protección de datos nos impide publicar una portada como la de New York Times. Alberto pudo retratar a uno de los fallecidos del COVID-19. Con esta foto llegó la polémica.
La imagen narraba una historia que iba más allá del reflejo de un cuerpo sin vida. Contaba también un montón de gente que estaba muriendo en domicilio sin ser contabilizada. Contaba también que no todos los confinamientos estaban siendo de la misma manera, porque había mucha gente pobre compartiendo piso, hacinada en pisos. De Italia hemos visto UCIs, féretros, de Estados Unidos fosas comunes, pero aquí, en nuestro país, nos hemos quedado sin memoria gráfica. Que han faltado imágenes de las consecuencias de la enfermedad, de la muerte. Se nos ha escapado la realidad. Esa realidad cruda y dura que han vivido quienes se han dejado la piel en la primera línea de la batalla. Más cosas. La Audiencia Provincial de Valladolid ha absuelto a un hombre de 53 años acusado de obligar a una mujer a practicarle una felación en un bar de un pueblo de la provincia de Valladolid. Los hechos que se han juzgado se situaban entre marzo y abril de 2018. El juez no encuentra pruebas suficientes que demuestren que el acusado cometió los hechos que asegura la denunciante. El hombre se enfrentaba a una posible pena de cárcel que podía oscilar entre los 9 y los 10 años de prisión. ...2021 es la fecha en la que el Ayuntamiento de Valladolid se ha propuesto llevar a término los planes de integración ferroviaria. Ya se ha dado un paso más con la firma de 3 contratos de 3 proyectos de pasos inferiores para peatones. A ellos se unirá también la finalización del túnel de Andrómeda y la licitación de los pasos de la calle Hípica y la avenida de Irún, necesarios para la reforma del paso del Arco de Ladrillo. Los 3 contratos para la redacción de otros 3 proyectos corresponden al nuevo paso peatonal entre las calles Estación y Guipúzcoa, por un importe de 89.000 euros. La mejora del paseo peatonal de San Isidro por un importe de 96.000 euros. Y el nuevo paso peatonal entre las calles Vía y Salud por un importe de 87.000 euros. En los 3 casos IVA excluido y con un plazo de ejecución de 6 meses, para que sean entregados en diciembre y adjudicados en marzo. Las obras deberían empezar en abril de 2021. El ritmo de la integración ferroviaria no se detiene. En el año 2021 tendremos finalizado el paso de Andrómeda y en obras al menos los pasos de calles Vía y Salud, Padre Claret con Andalucía, la ampliación y mejora del paso peatonal de San Isidro y nuevo paso en Y de labradores y panaderos. No estaba previsto, pero también está a punto de licitarse el proyecto del paso de vehículos de la calle Hípica y el de peatones de la avenida de Irún, con la intención de que empiecen las obras en este mismo mandato. Obras que nos permitirán abordar la demolición y construcción de un nuevo paso completamente diferente en el Arco de Ladrillo, algo que se hará a principios del mandato siguiente. Dada la complejidad de los trabajos, el Ayuntamiento se hará cargo de la dirección de la redacción de los 3 proyectos firmados. Y el Ayuntamiento ha recibido la notificación por parte de la Junta de Castilla y León de la aprobación del nuevo Plan General de Ordenación Urbana de Valladolid. Este nuevo plan pretende ser un instrumento que sirva para adaptar la ciudad a la nueva realidad poblacional y urbanística. En nuestra ciudad, en planta baja, no se podían construir viviendas en los espacios que hoy ocupan, por ejemplo, los locales comerciales. No se podía hacer un loft, por ejemplo, como se puede hacer en otros países, en otras ciudades. Eso ahora va a ser posible. Es decir, locales que no tienen utilidad, que no tienen una salida comercial muy clara, pues con arreglo a este plan general, pongo este ejemplo, que yo creo que es un ejemplo que se entiende bien, van a poder convertirse en viviendas con unas características y unas cualidades determinadas. En torno a 150 vecinos de Santovenia de Pisuerga han comenzado a concentrarse delante de algunas viviendas del municipio que están ocupadas. Van a repetir la concentración mañana y las 2 próximas semanas. Quieren llamar la atención de las administraciones y las fuerzas de seguridad para conseguir echar a los ocupas de esas casas. Los próximos martes y jueves de las próximas 3 semanas nos vamos a juntar con esta misma idea. Queremos hacer manifestación por el pueblo, recorriendo las viviendas que están ocupadas y con la esperanza de que pues hoy hemos sido unos 130, 150 personas, pues seamos unos cuantos más. Seguimos muy pendientes de la desaparición de un varón de 36 años en el río Pisuerga. Volvemos en directo hasta ese punto. Noemí, ¿han encontrado alguna pista?
De momento la única pista que tienen es el testimonio de los testigos que dicen que el hombre se quitó la ropa y se adentró al río en esta zona en la que nos encontramos. Por eso desde las 10:30 de la mañana los buzos de Salvamento de Castilla y León rastrean esta zona del río, la profundidad, una zona con mucha maleza y con poca visibilidad. También han estado desde primera hora de la mañana los bomberos del Ayuntamiento de Valladolid buscando en su caso en la superficie, en la orilla, por si el cuerpo se hubiese quedado atrapado. De momento no hay pistas, no hay rastros que indiquen que este hombre se encuentre por aquí, tal y como indican los testigos. Un equipo de bomberos del Ayuntamiento de Valladolid rastrea las orillas, otro de Salvamento y Rescate de Castilla y León las profundidades del río. Buscan a un hombre de 36 años que ayer se lanzó al río. Nada, encontrarle vivo, nada. Normalmente estos casos, si es verdad que ha desaparecido, porque claro, nosotros tenemos la información de testigos, pero no lo hemos visto. Si en estos casos, si él ha fallecido y se encuentra hundido, generalmente el cuerpo al descomponerse, los gases que se generan son los que le hacen subir a flote y es cuando normalmente se rescatan estos cadáveres. No esperan que suceda esto hasta dentro de 2 o 3 días. Aún así, los buzos rastrean las profundidades con maleza o corrientes. Hay zonas, hay pozas y por eso te digo que los buzos saben exactamente las zonas en las que se suelen quedar los cuerpos. Lo mismo ha desaparecido porque ha sido absorbido por una poza y no ha sabido salir. Entonces esos son los buzos que conocen perfectamente lo que es el cauce del río y los puntos donde suelen depositarse los cuerpos cuando se sumergen y desaparecen. El dispositivo de búsqueda se inició ayer en torno a las 8:15 de la tarde. Una llamada avisaba de que un hombre con claros signos de embriaguez se había quitado la ropa y se había lanzado al río en esta zona de la playa de las Moreras. También continúa en el río la búsqueda del cocodrilo. Finalmente, la delegación del Gobierno rectificó y amplió el operativo. Se han colocado cámaras termográficas y un dron sobrevuela la zona. Y terminamos con esta imagen, la del homenaje de la ONCE a todos los ciudadanos y a quienes han sido esenciales también en la lucha contra el COVID-19. Sanitarios, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, transportistas, agricultores, ganaderos. Por eso emitirán una serie de cupones con diferentes ilustraciones, todas ellas con el lema "La ilusión puede con todo". Serán para los sorteos de los días que van del 15 al 21 de junio. Es todo por nuestra parte, no se muevan, ya saben, ahora el tiempo y después los deportes. Pasen una feliz tarde, adiós.